El coronel James Collins jamás estuvo en un evento como aquel que vio, y que pensó en su momento, como la decisión más valiente que vio hacer. Aquella vez cuando después de una intensa persecución donde burlaron al ejército norteamericano, vio aquel caballo salvaje que les dio tantos problemas a él y a todo el ejército, y al indio Lakota que había capturado, dar un salto casi suicida que pudo matarlos, y que, por suerte, no lo hizo. Comenzó cuando los persiguieron, uno de sus hombres le indicó que estaban arriba, en lo alto del cañón. Se detuvieron ambos cuando vieron que no había nada más en lo alto, solo ser capturados o morir cayendo. Uno de sus hombres intentó dispararles desde el suelo mientras intentaban subir. Y en un momento pudo escuchar claramente un "oh, no", acompañado de un silencio que pareció resignado, aunque sus dudas se disiparon cuando vio lo que iban a hacer. El caballo, que en un momento estaba calmado, corrió con el muchacho montado en su espalda. Y entonces saltó. Sin miedo, sin titubear. Pudo verlo en sus ojos. Juraría por difícil de creer que incluso pudo verlo volar. El caballo no tenía miedo de morir y el Lakota gritó con todas sus fuerzas, como dando una alabanza al cielo, de que esto sería su último aliento, y cuando los vio aterrizar sanos y salvos a tierra, tropezando y mirándose, en una especie de mirada que parecía decir que lo habían logrado, y en un momento, voltearon hacia donde estaban ellos. Ahí comprendió que por más que siga yendo por aquel caballo y aquel joven, no podría con la fuerza de su voluntad y el deseo de su libertad. Habían pasado desventuras con ellos. Desde intentar domar al caballo sin éxito, haber escapado de la base militar, destruir el hogar de los Lakota. Pero por más que intentaron romperlos, ellos jamás dejaron de pelear por ese motor que los impulsaba como ferrocarriles. Su libertad. Y eso era algo de respeto. Esa fue la razón por la que le impidió a su oficial que intentara dispararles. La razón por la que le hizo un último gesto de respeto al caballo que pareció corresponderle. Y la razón por la que se fueron en sus caballos del cañón. Mientras el coronel y sus hombres se alejaban, podía escuchar con claridad los gritos de alegría del indio y los relinchos del caballo, afirmando que lo habían logrado, consiguieron su libertad, incluso le pareció ver que sus propios caballos felicitaban o relinchaban con respeto ante el caballo salvaje. Y por un momento, el coronel James Collins se quitó ese peso de encima, de haber intentado perseguirlos. Aunque en la plática que tuvieron con los constructores del ferrocarril, donde hablaron de cómo un caballo hizo un estrago en la construcción y que ahora tenían que esforzarse más en hacer uno nuevo, la expresión de respeto del hombre se convirtió en una de tristeza y resignación. Porque sabía muy dentro de él que, aunque el caballo y el indio Lakota tuvieron su victoria, a grandes rasgos, solo fue un pequeño canto de libertad de un mundo que ya estaba cambiando. Al final del día, su victoria solo fue por un momento, porque sabía que pronto su mundo estaba condenado a desaparecer. Ese final feliz para ambos solo fue un respiro antes del verdadero final, no porque quisiera buscarlo de nuevo, sino porque el ejército iba a expandirse a más terrenos. El oeste poco a poco estaba menguando. Y con él, la libertad lo hacía también. Había pasado mucho tiempo desde su viaje, y aunque ya estaba de vuelta con su madre, ya tenía a la líder de su manada consigo y pronto Lluvia tendría crías, el espíritu que no pudo ser domado aún recordaba con cariño y añoranza a Pequeño Arroyo, y toda la aventura que tuvo. Cómo intentaron romper su espíritu, pero aquí estaba, sin importar qué había pasado, estaba aquí. Los años habían pasado, pero tanto él como Lluvia recordaban con cariño a Pequeño Arroyo y a la tribu Lakota que estuvo con ellos. Pero pronto, algo nuevo se presentaría en sus tierras. Fue cuando comenzó a notar las cosas que no habían pasado antes en su hogar. Empezando con las señales en el lugar. Los animales poco a poco estaban desapareciendo. Cuando fue a visitar a los búfalos en aquel río donde los conoció desde Potro, no los encontró como siempre. Había muy pocos y estos se fueron con tristeza despidiéndose de él. Pudo ver cómo otros depredadores del lugar habían sido encontrados muertos o asesinados. Incluso aquellas víboras de cascabel que detestaba fueron asesinadas. Incluso juraría haber visto en una caminata con Lluvia el cadáver del puma que años atrás, cuando era más joven había enfrentado. Y al revisarlo bien quedó congelado. El puma tenía 2 agujeros en su estómago que no dejaban de sangrar. No había sido asesinado por algún otro depredador, sino por una bala. Pudo reconocer el arma cuando Lluvia retrocedió asustada al ver la herida. Muchas personas de la tribu Lakota habían sido asesinados por esa arma.
Los humanos habían vuelto. El águila incluso pasó a su lado, con una expresión que ni Spirit, ni Lluvia habían visto en ella antes, era terror, tristeza y alerta. Comenzó a silbar, mientras los caballos relinchaban, y corrieron a paso acelerado. Ahí fue cuando los vieron. A los humanos. Pero ya no se veían como los que conocieron años atrás. No veían campamentos improvisados, o pequeños grupos de personas. Venían en grupo y venían con utensilios que le recordaron a esa ocasión donde estuvo en el ferrocarril del Pacífico Norte. Hogares con un extraño gas que hacía que Spirit y Lluvia tosieran levemente. Pero lo peor no fue verlos a ellos. Lo peor fue ver que, donde antes había praderas verdes, ahora había líneas delgadas que cortaban la tierra. De madera y metal. Caminos que atravesaban el viento y que aplastaban la tierra. Miraban cómo destruían su hogar, talando los árboles donde los venados iban a comer. Construyendo improvisadas viviendas y destruyendo lo que quedaba del bosque. Incluso pudieron ver con terror cómo habían traído conejos para comer. Fue desgarrador ver esto, y se fueron a alertar a la manada. La madre de Spirit estaba enterada de lo que estaba pasando, y esa noche la manada no pudo dormir. Porque ahora, los depredadores a su lado no tenían colmillos venenosos o garras que pudieran clavarse en sus cuerpos, sino que eran seres pensantes que sabían lo que hacían y, si tenían el poder, no dudarían en asesinarlos. Spirit sabía dentro de su corazón una decisión que le comentó a su manada, irse de esas tierras. Algunos no estaban seguros de dejar las tierras que habían tenido por generaciones, pero ya no era cuestión de discutir, sino era cuestión de hacer lo correcto por todos. Porque una manada no se deja en los peores momentos. Y sabían que, si se quedaban, podrían morir. No fue cobardía, sino entendimiento de que ya nada volverá a ser lo mismo. Las cosas ya no volverían a ser iguales. Los días habían pasado, y poco a poco el mundo que Spirit conocía estaba desapareciendo lentamente. El río se estaba secando, era más difícil encontrar comida con cada pradera destruida o árbol caído, y los animales que estaban ahí se habían ido. Los búfalos habían abandonado los géiseres. Los venados emigraron a otras partes. Incluso los pájaros tuvieron que irse cuando comenzaron a ser asesinados por deporte humano. Incluso el águila, que surcaba los cielos sin temor, temía vigilar el pueblo que se estaba haciendo. Porque los hombres del general veían entretenido y satisfactorio desahogarse con un animal inocente. Habían visto de lejos lo que estaban haciendo. El general, a diferencia del coronel, era un hombre frío y carente de emociones respecto al entorno que le rodeaba o incluso a las personas que tenía. El coronel era orgulloso, sí, pero al final reconocía cuando algo iba más allá de su capacidad. Pero el general no tenía límites. Para él, todo era en pro de que la nación progresara, cada valle que destruía, cada lugar al que iba, él solo pensaba en hacer lo mejor para su nación. Aunque a su lado iba un hombre más viejo que él intentando guiarle, cuyos consejos eran ignorados o despreciados por aquel hombre. El caballo no sabía mucho de humanos, pero supo que uno tenía honor y el otro solo pensaba en el sistema como si fuera lo único a lo que debía dedicarle su vida. Privando de libertad a otros pensando que era lo correcto. Y fue cuando llegó el día, ese día en que el general, y el anciano a su lado, trajeron indios Lakota consigo. Spirit juraría haber reconocido al instante a uno de ellos. Era Pequeño Arroyo. Estaba claro que ya no se veía como aquel muchacho que conoció, ahora era un hombre, pero su mirada era devastadora. Una mirada que jamás pensó ver en aquel muchacho lleno de ilusiones y sueños. Una mirada que cargaba con el peso de perder algo más grande. Esa mirada que sintió cuando iban camino al ferrocarril del Pacífico Norte y pensó haberlo perdido todo. El general lo había capturado, afirmando en pocas palabras, que cuando atacaron a uno de los pocos hogares Lakota que había en la zona, él intentó resistirse junto a su mujer e hijos, pero que ellos no pudieron llegar tan lejos como él. Afirmándole a Pequeño Arroyo que las muertes de su mujer e hijos no fueron personales. Solo hizo lo que tenía que hacer, evitar conflictos. Lluvia y Spirit no podían creer lo que dijo. Y fue cuando tomaron una decisión difícil.
Iban a salvar a Pequeño Arroyo de ahí, pero sabía que, si iban a hacerlo, ellos y la propia manada estarían en peligro. Esa noche, Spirit le ordenó a su manada abandonar estas tierras. Su madre intentó resistirse, recordando cómo años atrás esos humanos se habían llevado a su hijo de joven, pero al insistir, tuvo que ceder e irse junto a la manada lejos, encontrar un nuevo hogar y esperar al regreso de ambos. Incluso el águila accedió a ayudar a su más grande amigo en este deber. El caballo y la yegua fueron al campamento humano a escondidas. Algunos soldados que los vieron intentaron llevárselos, capturarlos. Pero la experiencia de ambos fue más grande que aquellos novatos. Simplemente los mandaron a volar con todas sus fuerzas, no tuvieron dudas en patearlos o empujarlos. Incluso el águila ayudó al atacar a estos hombres. A los que disfrutaban desahogarse intentando dispararle, simplemente les dio rasguños que los harían recordar qué pasa cuando intentas desahogarte con un animal. Puedes sentirte imponente un momento, pero cuando te descuides, no será piadoso contigo. Después de un intenso intento de detener a los caballos, donde varios soldados salieron heridos de gravedad por las patadas y los rasguños del águila, tuvieron que avisarle al general y al anciano para que intervinieran, mientras los caballos irrumpieron el establo, donde tenían atados a los otros garañones y donde habían dejado al indio, para que tuviera el placer de morir como un animal según el general. Y ahí los salvaron, mientras eran apoyados por esos nuevos jóvenes caballos, que ahora estaban atados y cuya libertad había quedado privada, los cuales en cuanto se liberaron les dieron una lección a quienes los maltrataban. No por castigo, sino por consecuencia. Ellos sabían quién era, entre relinchos sus mentores y antecesores les habían hablado del caballo salvaje que pudo con los humanos, por lo que ahora, iban a honrar al legendario garañón que los inspiró. Y en un momento se dio el encuentro. Estaba herido de un costado. Y sus ojos, aunque llenos de vacío, por un momento cambiaron a alegría. Lluvia. ¿Eres tú? ¿Espíritu que no pudo ser domado? El ahora maduro Pequeño Arroyo reconoció a los caballos, que estaban ante él y los abrazó. Después de tantos años, y de haber perdido a la familia que había formado, había encontrado a la otra familia que tenía en forma de dos caballos leales. No fue un encuentro feliz como esperaban. Fue un encuentro donde el hombre se quebró al recordar a su esposa e hijos muertos. Mientras ellos solo podían intentar hacer lo posible para que él supiera que no estaba solo en esto. Brevemente, Pequeño Arroyo miró a Spirit con una triste sonrisa y puso su mano en la frente del caballo tal como lo hizo en su juventud. ¿Jamás seremos libres, verdad?, le preguntó en aquel momento, y Spirit solo lo miró con tristeza. Tal vez jamás podrían ser libres, pero podrían mantenerse siendo ellos mismos, mantener la perseverancia contra quienes piensan que pueden dominarlos. Pero en ese momento, el general había llegado, y estaba dispuesto a matarlos, aunque antes de desenfundar su arma, el águila se lanzó valientemente, arañando sin piedad a aquel hombre que destruyó su hogar. Spirit y Lluvia llevaron consigo a Pequeño Arroyo, quien nuevamente y como hace años atrás, montó al garañón como en el pasado y fueron juntos a la salida, donde el malherido y arañado general hizo lo impensable. Mató de un disparo al águila. A su mejor amigo. Y al animal que representaría el símbolo de su nación. El caballo relinchó de tristeza, y antes de correr, los soldados ya los tenían apuntados con armas, y el general estaba listo para matarlo, a él y al indio. Sabía la historia del caballo loco que nadie domó. No entendía cómo el ejército contaba historias de ese animal como si representara algo. Para él, solo era un simple caballo que fácilmente podría acabar de un tiro. En un momento tenso donde les ordenó a sus hombres que dispararan, mientras apuntaba al caballo, sus hombres notaron la herida en el costado del indio Lakota. Algunos titubeaban, pero a quienes lo hacían, les decía que tenía otros que podrían hacerlo. Ni al ver la pistola Spirit se detuvo, solo lo miró como si fuera poco menos que una víbora. Pero un fuerte golpe con una culata lo detuvo. Fue el anciano. Aunque al verlo detenidamente, el caballo y Pequeño Arroyo supieron quién era. El coronel. Ahora viejo por los años, pero jamás iban a olvidar quién era. El universo los había puesto nuevamente en el mismo lugar. Lamento no haberles dicho que el mundo terminaría así. Váyanse. Y más les valga a ustedes no intentar detenerlos. Con estas palabras, los soldados por respeto a quien fue el coronel en el pasado bajaron las armas, y tras hacer la reconocida seña de respeto que les hizo, Spirit, Lluvia y Pequeño Arroyo se fueron, mientras el coronel se llevaba el cadáver del águila que murió en un noble sacrificio por sus amigos. Salvaron a Pequeño Arroyo, pero eso no significa que hubo victoria del todo. Porque ahí lo supieron. El oeste iba a ser conquistado.
Y esto solo iba a ser el principio. El mundo que estaban defendiendo, un mundo que prometía libertad poco a poco, estaba muriendo y ellos lo sabían. Y corrieron no por cobardía, sino porque ahí ya no había nada más que defender. El oeste como símbolo de libertad estaba condenado a morir. Y aunque Spirit, Lluvia y Pequeño Arroyo sabían que no había posibilidad de intentar cambiar las cosas. Así simplemente funciona el progreso. Continúa y no se detiene, aunque sea por piedad. Y aunque parecía que ellos habían perdido todo, al menos les quedaba vivir sus vidas con la perseverancia que siempre los unió. Después de aquel conflicto, el coronel se fue del ejército, había renunciado voluntariamente, estaba claro que, por más que quisiera que todos tuvieran un pensamiento similar al suyo en el pasado, sabía que algunos como el general solo pensaban en lo que el sistema quería, por lo que decidió renunciar y volver a su vida, lejos de un mundo donde sabía que el oeste sería conquistado. Muchos años habían pasado. Los suficientes para haber envejecido aún más y el mundo había cambiado. No más diligencias o búsquedas por nuevos e inexplorados lugares de la frontera, ya todo estaba conquistado. No más explosiones de dinamita o construcciones de ferrocarriles, ya todos podrían transportarlos. El mundo había cambiado. El oeste fue conquistado. Y el coronel James Collins estaba ahora en su vejez. Jamás volvió a ver al caballo o al joven indio. Podría jurar que una vez vio de lejos a ambos. En una visita a sus hijos mientras iba por el ferrocarril, pudo ver a dos caballos parecidos a los que habían salvado al indio, en compañía de sus crías convertidas en adultos y una reducida manada junto a ellos, y cerca de ahí, aquel muchacho convertido en hombre ahora con una nueva familia, diferente a la que el general le arrebató. Esa fue la última vez en que creyó verlos. Después de eso, solo podía pensar en cómo fueron los años posteriores a su renuncia, donde todo fue conquistado, donde los Lakota ahora eran poco menos que una minoría en la autoproclamada nación más grande de América, y donde muy poco se veía lo verde. Al llegar a visitar a sus nietos, el coronel ahora anciano estaba con ellos y uno de ellos sostenía en sus manos el juguete de un caballo, mencionándole que quería convertirse en jinete para las ferias del pueblo y necesitaba practicar, mencionando algo que marcó al coronel. Dicen que el caballo salvaje es el espíritu del oeste. Y al escuchar esa simple oración, el coronel James Collins rompió en lágrimas, silenciosas pero dolorosas. Porque ahora había comprendido que ese caballo era mucho más que solo eso. Era el espíritu del oeste que se negaba a ser domado. Y en el fondo de su corazón, el coronel pensaba en una sola cosa. En aquel salto. En ese instante imposible en el que un caballo y un hombre eligieron el vacío, antes que rendirse. Durante años se aferró a ese recuerdo. No como una hazaña, sino como un refugio. Como si, de alguna manera, todo hubiera terminado ahí. Porque en ese momento, aún existía un mundo al cual regresar. Aún había praderas. Aún había silencio. Aún había algo que no había sido tocado por manos humanas. Y a veces, cuando el ruido del tren no lo dejaba dormir, cuando el recuerdo del humo y el hierro le pesaba más que los años, deseaba con todo su ser que ese hubiera sido el final. No el comienzo. No el último respiro antes de que todo desapareciera. Sino el final. Como si ese hubiera sido el final que merecían. Uno donde el caballo, al tocar tierra, siguiera corriendo. Sin mirar atrás. Sin volver a ver humo en el horizonte. Sin volver a escuchar los disparos rompiendo el silencio. Solo corriendo, hasta regresar a donde todo comenzó. Donde alguien lo estaba esperando. Donde su manada seguía completa. Donde el viento aún olía a vida, y no a hierro, y el muchacho. El joven Lakota que lo acompañaba. En ese final, tampoco volvía a perder nada. No tenía que cargar con la mirada vacía que el coronel llegó a ver años después. No tenía que enterrar a su familia. No tenía que aprender a vivir con el silencio que queda cuando todo lo que amas, desaparece. En ese final, él volvía a casa. Y alguien lo esperaba. Había risas. Y, sobre todo, había vida.
Y por un momento, el coronel podía creer que todo eso existió. Que ese salto no fue el último respiro, sino el comienzo de algo que el mundo no pudo tocar. Donde el mundo no los alcanzó. A veces, incluso pensaba escuchar el eco de aquello, como una promesa lejana que rezaba. Aquí, yo siempre, siempre, vendré. Pero el tiempo no perdona los sueños que no se cumplen. Y la verdad, siempre vuelve. El caballo sí volvió a correr. Pero lo hizo en un mundo que ya no era el suyo. El muchacho sí vivió. Pero lo hizo cargando pérdidas que jamás debieron existir. Y ese lugar al que el coronel se aferraba en sus recuerdos, jamás volvió a existir. Porque él sí lo vio. Vio lo que vino después. Vio cómo la tierra se partía. Cómo el silencio se llenaba de ruido. Cómo la vida se iba sin hacer ruido. Y entendió algo que jamás pudo olvidar. Porque ese salto no fue una victoria. Jamás fue el final. Fue el último instante en el que aún podían creer que todo iba a estar bien. Fue una despedida. El último momento en que la libertad existió sin tener que esconderse.